Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para los que todavía no me conocen, sé que ya muchos interactúan en el foro. Mi nombre es Florencia Di Santo. Voy a compartir con ustedes esta materia que se llama Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje, que se ubica en el primer año del tramo de formación. Bueno, estamos con una cursada virtual dadas las circunstancias que estamos atravesando, así que nos estamos acostumbrando todos, me estoy acostumbrando yo, se están acostumbrando ustedes. Lo que les voy a pedir es paciencia, ¿sí? Que tengamos todos un poco de paciencia. Ya vamos a ir viendo qué métodos implementamos. La idea de estos videos es que tengan un primer acercamiento a los conceptos que vamos a analizar en nuestra primera unidad. Contarles que vamos a dividir la materia en 3 unidades, ¿sí? Y la materia se compone por 4 trabajos, ¿sí? Cuando entran a la plataforma van a ver la materia. Yo tengo la computadora acá al lado mío y la recorro mientras les hablo. Van a ver de qué va la materia, los propósitos, los recursos, el sistema de evaluación, donde ahí les pongo las fechas de los trabajos prácticos. La primera entrega la tienen el 15 de mayo, la segunda entrega la tienen el 19 de junio, la tercera la tienen el 10 de julio y la cuarta entrega la tienen el 31 de julio, pero es a confirmar, ¿sí? Que sería nuestro trabajo final. Después, si abren, si cliquean ahí, tienen la parte de bibliografía, ¿sí? Y dentro de bibliografía tienen el listado y abajo tienen todos los PDF que vamos a utilizar. Luego tienen el programa de la materia y después tenemos nuestro primer foro. Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje les da la bienvenida, donde muchos de ustedes se han presentado, ¿sí? Y está bueno que ustedes puedan leer las presentaciones de sus compañeros. Luego tienen los 4 trabajos prácticos subidos. Dentro de cada trabajo práctico, ¿sí? Tienen la bibliografía que vamos a utilizar, ¿sí? Para nuestro primer encuentro. Luego, cuando yo suba este foro, voy a habilitar un nuevo foro, que va a ser Foro Unidad 1, ¿sí? Y ahí va a estar el video y va a estar la explicación en base a los textos, ¿sí? Que ustedes van a trabajar. Sería bueno que los puedan bajar, los puedan imprimir, que ustedes busquen el método más adecuado para llevar a cabo, ¿sí? Estos textos. Yo acá estoy abriendo el trabajo número 1 y contarles que nos vamos a basar en el artículo Psicología como Ciencia y en el artículo Introducción a la Psicología de la Universidad de Córdoba, solo las páginas 17 a 53. Yo les di un PDF que se los corté, así ustedes tienen las páginas que vamos a utilizar, ¿sí? El primer trabajo, los que quieran lo pueden hacer en grupo, pero a la hora de entregarlos, cada uno está bueno que pongan en el encabezado quienes integran el grupo, ¿sí? Yo les voy a dejar mi email luego, se los voy a pasar y después les voy a explicar cómo van a poder subir el trabajo a la plataforma, ¿sí? Pero eso hay tiempo porque es recién el 15 de mayo y nos falta un montón. El primer trabajo se compone de 5 preguntas, ¿sí? Esas 5 preguntas hacen alusión a toda la lectura que ustedes van a tener que hacer en base a los textos que antes les mencioné, ¿sí? Me gustaría que veamos algunos conceptos o algunas consideraciones. Este video intenta ser como una especie de clase. Lo que va a faltar es el feedback que podemos generar en la clase presencial, donde ustedes pueden levantar la mano, pueden consultar, pueden debatir, ¿sí? Pero sería bueno que debajo de toda esta explicación que yo les voy a dejar y el video, ahí podamos usar como una especie de interacción. Flor, no me quedó claro esto, volvemos con este tema. Flor, me gustaría que apuntes este tema. Compañeros, ¿qué les parece si debatimos sobre esto? Bueno, sería bueno que empecemos a recorrer la plataforma, ya que no es ni de ortiva ni de nada, pero es obligatorio el uso de la plataforma, ¿sí? Para la materia. Bueno, en esta primera unidad nosotros vamos a hacer un acercamiento a la materia de Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje, ¿sí? Yo no me puedo meter de lleno en teorías de aprendizaje si no vemos primero qué es la psicología, de qué se encarga, cuál es su objeto de estudio, ¿sí? Sé que los estuve conociendo y leyendo un poco y muchos vienen de las ramas más técnicas o de carreras más exactas y por ahí estos textos son más de humanísticos, más sociales y por ahí cuesta un poco, pero lo que les pido es paciencia. Consejo, léanlos las cantidades de veces que necesiten, ¿sí? Que a ustedes les venga bien. Yo lo que les voy a dejar ahora debajo de este video, con este video, también es un resumen de los primeros y los principales temas de esta unidad número 1, ¿sí?
cuando termine el video vamos a ver bien el trabajo. Pero sería bueno y me gustaría contarles, ¿sí? Yo acá tengo mi organigrama de cómo hubiera sido la clase presencial, así que voy a ir siguiéndolo. Obviamente que vamos a ir más rápido porque no puedo hacer un video de 3 horas, así que lo vamos a hacer más resumido, ¿sí? Bien. La psicología, como ustedes seguro han leído, es una disciplina. Es una disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y de animales. La palabra proviene del griego y la vamos a dividir en 2 pedazos. Psico, por un lado, ¿sí? Que significa actividad mental o alma, y logía, por otro, que significa estudio. Sería como analizar el estudio de la mente y el alma, ¿sí? Bien, entonces para repasar, la psicología es una disciplina que investiga los procesos mentales, ¿sí? Esta disciplina lo que hace es analizar las 3 dimensiones de los mencionados procesos: cognitivo, afectiva y conductual. Más adelante vamos a entrar a ver qué es esto de conductual, qué es cognitiva, ¿sí? La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre las conductas y las experiencias de los seres vivos, o sea, de las personas, ¿sí? Organizándolos de una manera más sistemática y elaborando teorías para su comprensión, para llevar a cabo, ¿sí? Una manera de abordar, ¿sí? Cómo abordar este estudio de la conciencia, este estudio del alma, este estudio de que se encarga de un proceso mental, ¿sí? Vamos a ver muchos autores, ¿sí? Van a ver que vamos a nombrar a Freud, a Piaget, ¿sí? Algunos de ellos son los considerados como los primeros psicólogos pioneros. Ustedes habrán leído los textos o van a leer los que yo les brindé, que los mencionan mucho, ¿sí? La metodología de estudio de la psicología se divide en 2 grandes ramas, ¿sí? Aquella que entiende esta disciplina como una ciencia, ¿sí? También denominada experimental, y que emplea una metodología científica y cuantitativa, o sea, se basa en hipótesis con variables que pueden cuantificarse en el marco de un entorno de experimentación, y otra que busca comprender el fenómeno psicológico mediante metodologías cualitativas, ¿sí? ¿Qué hace este estudio? Hace que enriquezcan la descripción y ayudan a comprender los procesos de todos los seres humanos. ¿Qué va a hacer la psicología? ¿Para qué nos sirve a nosotros que estamos empezando nuestro tramo de formación pedagógica? ¿A ustedes? Bueno, el día de mañana van a estar en el aula, o ya están en un aula los que están ejerciendo. Van a estar con seres humanos adolescentes, que les pasan cosas, que sienten cosas, que atraviesan procesos distintos y que están dentro de un mismo espacio educativo. Bueno, vamos a estudiar en esta materia, como se llama Psicología del Desarrollo y Aprendizaje, estas teorías que hacen el aprendizaje de los adolescentes actuales, ¿sí? Existen, mencionan los autores que les brindé, corrientes psicológicas, ¿sí? Pero seguramente la escuela de la psicología más conocida es la cognitiva, ¿sí? ¿Qué hace la psicología cognitiva? Estudia el acto del conocimiento, ¿sí? La forma en que se comprende, se organiza y se utiliza la información recibida a través de los sentidos. Bien, así la psicología cognitiva estudia las funciones de cómo la atención, la percepción, la memoria y el lenguaje recorren todos los seres humanos, ¿sí? La psicología, me gustaría que quede claro, que puede dividirse en psicología básica, donde su función es generar nuevos conocimientos respecto a los fenómenos psicológicos, y la psicología aplicada, que tiene como objetivo la solución de problemas prácticos a través de la aplicación de los conocimientos producidos por la psicología básica. Es como una combinación que se da. Bien, por otro lado, es necesario aclarar que la psicología es una ciencia en constante desarrollo. Todo el tiempo van surgiendo cuestiones nuevas, y dados los conocimientos sociales y morales, va transformándose en base a la madurez de las sociedades a lo largo del tiempo. El pibe no va a ser el mismo en primer año que en 6º año cuando termina su escuela, ¿sí? Va a atravesar diferentes procesos, y esos procesos van a ser la construcción, ¿sí?, de su propio proceso mental. En la actualidad la psicología se divide en varias ramas, ¿sí? Hay un montón de ramas de la psicología y cada una de las ramas se encuentra conectadas, ¿sí? Y lo que hacen es intentar dar respuesta, ¿sí?, al porqué de las acciones, ¿sí?, y los efectos que hacen las experiencias que nosotros vamos teniendo. Está la psicología fisiológica, la psicología experimental, la psicología industrial, la psicología clínica, la psicología educativa, que es la que nosotros más nos va a interiorizar. En conclusión, para redondear estos primeros conceptos acerca de la psicología puede entenderse como la ciencia que se ocupa, ¿sí?, de atender
cuestiones que atañen al espíritu, a la forma de sentir de un individuo o de un pueblo o de una sociedad o de una familia, los aspectos morales y la forma en la que se desenvuelven con el entorno. Dicho de otro modo, al estudio de la vida subjetiva y de las relaciones que vamos estableciendo nosotros mismos, ¿sí?, en sociedad, ¿sí? Porque todo el tiempo vamos a establecer relaciones, vamos a establecer diferentes vínculos, ¿sí? Y en la escuela los chicos van a también establecerlos, ¿sí? De esta manera podríamos definir entonces, y creo que redondearía un poco el concepto, que a la psicología como la ciencia que estudia bajo una diversidad de métodos los fenómenos psíquicos, en sus diversas manifestaciones, subjetivas y objetivas, tanto en su relación causal como en sus efectos, en sus aspectos conscientes como inconscientes también, ¿sí? Les voy a dejar debajo de este video un videíto para que vean sobre la historia de la psicología, cómo surge. Este video lo que va a hacer resumir un poco la presentación que nosotros recién le dimos o que yo le di sobre qué es la psicología. Bien, este video entonces va a estar dentro de la unidad 1 para que ustedes lo puedan ver y para luego poder responder el primer cuestionario. Bien, les voy a dejar también un cuadro, ¿sí?, sobre las escuelas de la psicología, porque hay escuelas, ¿sí? Me gustaría decirles que está el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo, la psicología humanística, la psicología cognitiva, el constructivismo. Van a ver en nuestra segunda unidad que nosotros nos vamos a centrar en 3 teorías de ellas, ¿sí? Hoy vamos a hacer como un abordaje general de todas, pero en nuestra segunda unidad nos vamos a centrar en las 3 que van a ser las fundamentales que vamos a llevar a cabo para nuestra vida dentro de una institución educativa, que es lo que ustedes vienen a buscar con este tramo de formación. Bien, cada una va a tener su objeto de estudio, va a tener temas básicos, va a tener un método, va a tener una perspectiva y va a tener como un autor o un referente quien inició, ¿sí?, esta escuela, ¿sí? Me gustaría contarles, por ejemplo, me gustaría centrarme en el psicoanálisis. Su objeto de estudio es el inconsciente, ¿sí? Sus temas básicos son la personalidad, la motivación, la afectividad, ¿sí? Tiene un método clínico y, bueno, Freud es uno de los que eran los fundamentales, ¿sí? Bien, después tenemos el conductismo, que es otra de las teorías que vamos a analizar bien en nuestra clase número 2, que su objeto de estudio, como menciona su nombre, es la conducta, ¿sí? La conducta observable es lo que vamos a llevar a cabo. Van a ver mucho cómo esta teoría se relaciona con la educación. ¿Por qué se relaciona con la educación? Porque es una teoría, ¿sí?, en donde nosotros vamos a estudiar las conductas de los seres humanos. Ustedes cuando están frente a un aula van a estar presentes con 30 conductas diferentes, ¿sí? Tiene temas básicos como son la motivación, el aprendizaje y la modificación de la conducta, ¿sí? Tiene un método que es experimental, es la terapia de la conducta, ¿sí? Y Watson, Pavlov, son algunos de sus referentes. Por ahí algunos sintió nombrar el método de Pavlov, que es un experimento que luego lo vamos a analizar, ¿sí? Después tenemos la psicología cognitiva, que es más una psicología estructurada de procesos mentales, ¿sí? Habla sobre la memoria, sobre el razonamiento, la resolución de problemas. Esta también va a estar relacionada con la vida dentro del aula, porque ustedes constantemente van a tener que saber responder conflictos o problemáticas que tienen los adolescentes actuales, ¿sí? Después está el constructivismo, ¿sí? Cómo el sujeto construye su realidad. Bueno, nosotros la vamos a centrar en cómo el sujeto, cómo el estudiante, cómo el pibe de la escuela secundaria construye su conocimiento, cómo hace el recorrido desde que yo como profe lo explico hasta él llega a ese conocimiento y lo puede explicar, ¿sí? Las corrientes psicológicas conocidas hoy en día se originaron a partir de las siguientes líneas, ¿sí? Por ejemplo, la Gestalt está basada en la psicología de la forma. El psicoanálisis se refiere a la psicología analítica desarrollada por el médico y el neurólogo, como les dije antes, Sigmund Freud. Después está el conductismo, que es una corriente abocada al análisis del comportamiento humano basado en las aportaciones de Pavlov, que les dije que es el experimento de Pavlov. La psicología cognitiva o el cognitivismo, como les expliqué antes, es una corriente dedicada al estudio de la cognición y de los procesos de adquisición de conocimiento. Cómo el pibe dentro de la escuela llega a un conocimiento, ¿sí? Bien.
W-U-N-D-T, ¿sí? Es conocido como el padre de la psicología científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue el pionero en introducir a los procesos mentales en un laboratorio, producir cambios en determinadas variables. Y lo que hacía es analizar con esas variables qué era lo que pasaba, ¿sí? No solo hizo o usó el método en función de la introspección analítica, sino que también usó el método de la observación de los más diversos productos culturales. Estudió el habla, estudió los mitos, estudió las costumbres, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Quedan más o menos claros estos conceptos? Bien. El conductismo, también les voy a dejar un video, ¿sí? Para que puedan ver sobre el conductismo. Todo esto que les estoy diciendo, les voy a dejar un video, está acá abajo, ¿sí? Ustedes lo van a poder hacer el recorrido, van a tener la explicación teórica, van a tener mi video y van a tener estos videos que yo les estoy dejando, ¿sí? Esto es a resumidas cuentas para que queden algunos conceptos claros y nos podamos conocer un poquito. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta, ¿sí? Ahora lo vamos a ver muy reducidamente. ¿Por qué? Porque nuestra unidad 2 se va a basar en el estudio de la conducta de un adolescente, ¿sí? Entonces, el conductismo lo que hace es una corriente de la psicología que estudia la conducta, como vimos antes, o los comportamientos observables de las personas, ¿sí? A través de diferentes procedimientos y objetivos, ¿sí? El conductismo estudia las conductas y comportamientos, no los estados mentales. Esto es importante que lo puedan saber, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el conductismo? También determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. ¿Cómo hace que un cambio de conducta derive a un aprendizaje? Bueno, todo eso vamos a analizarlo, ¿sí? En esta materia. El conductismo fue propuesto por el psicólogo, como les dije antes, Watson, ¿sí? A inicios del siglo XX, y él propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección, que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno, ¿sí? Por su parte, Watson lo que hizo se basó en el estudio de la conducta humana observable. A través de una observación, él identificó que ésta modifica el comportamiento de los seres humanos tras un proceso de estímulo y respuesta y refuerzo que finaliza con el aprendizaje, ¿sí? De allí que el conductismo lo que hace es enfatizar y poner su objeto de estudio no en la conciencia, sino en las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas, ¿sí? Ustedes, siendo profes, van a dar estímulos todo el tiempo, ¿sí? Y van a tener una respuesta a esos estímulos. Las respuestas a esos estímulos, ¿quién las van a dar? Las van a dar los estudiantes que formen parte de la clase a la que ustedes estén ahí, ¿sí? Les dije antes que lo que hace el conductismo es estudiar la relación que se forma entre los estímulos y las respuestas, ¿sí? Y esto lo que hace, da origen a nuevas conductas y a nuevos comportamientos que van a tener los adolescentes dentro del aula. Bien, sin embargo, ¿sí? Fue Pavlov, que ya se los mencioné, el primero en estudiar los reflejos o estos estímulos condicionados y en determinar lo que se le conoce como el condicionamiento clásico de la psicología. ¿Qué hace este condicionamiento clásico de la psicología? Expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. El experimento más conocido de Pavlov, como les dije antes, es el de la salivación anticipada de los perros tras ciertos estímulos que les indicaban que iban a comer. Estaría bueno que puedan investigar, me gustaría ver si pueden buscar información sobre el experimento de Pavlov y en el foro me gustaría que alguien lo cuente, así todos los leemos. Para los conductistas, las conductas forman parte de las adaptaciones que debemos tener todos los seres humanos en diversas circunstancias, ¿sí? Para copiar la realidad, por lo cual también se debe relacionar con las ciencias. Lo que estamos haciendo nosotros ahora de adaptarnos a una nueva plataforma, un nuevo método de estudio, un nuevo método en su vida académica, en mi vida como docente, es generar una nueva conducta, ¿sí? Bien, estamos todos aprendiendo un nuevo conocimiento, estamos teniendo un estímulo. El estímulo de ustedes es llegar a ser profes en un determinado tiempo, que es lo que dura el tramo de formación, ¿sí? El conductismo tiene algunas características apropiadas, ¿sí? Algunas características determinadas, ¿sí? Determina que las personas pueden se las influencia a través de estimulaciones. Si yo al pibe lo estimulo para que trabaje, va a trabajar en el aula.
Si yo soy un profe que llego, me siento y estoy con mi celular así y no les digo nada al pibe, va a ser un pibe que no tiene un estímulo y no va a llegar a un conocimiento. Hoy en día los adolescentes necesitan que nosotros estemos presentes, que nosotros hagamos de nuestras clases que sean distintas. Bien, pero eso va a quedar para otra materia en cómo pensar clases que puedan llamar la atención de los adolescentes. Estábamos hablando de las características del conductismo. Dijimos que determinan que la persona a través de un estímulo puede dar una respuesta. Establece que los estímulos siempre van a producir una respuesta, ¿sí? Por eso es que forman una relación. Utiliza un método experimental, el conductismo, determina que las conductas están compuestas por respuestas y estas respuestas se pueden analizar objetivamente, ¿sí? Se vale de los experimentos y de la observación directa, ¿sí? Otra de las cosas que hace el conductismo es que expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. El conductismo forma parte del proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso de estímulos y respuesta. Siempre que haya un estímulo va a haber, ¿sí?, en el conductismo educacional una respuesta, ¿sí? Me gustaría que nos centremos en esto, en el conductismo en la educación. El conductismo en la educación ha sido una teoría de aprendizaje y les dije que nuestra unidad 2 se va a basar en teorías y técnicas de aprendizaje para la escuela secundaria. Entonces acá lo que estoy haciendo es interceder o esbozar el siguiente tema para nuestra clase número 2, ¿sí? Entonces, el conductismo en la educación ha sido una teoría de aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuestas en los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo es este proceso de enseñanza y aprendizaje? Está dado por un docente y los estudiantes, ¿sí? Y hay una relación mutua de ambos conceptos. En este sentido, los docentes debemos poner atención a las respuestas que dan nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque debemos generar el estímulo. Nuestra respuesta tiene que dar un método de estudio, ¿sí?, que esté acorde a los estudiantes. ¿Que esté acorde? ¿Qué quiere decir? Que podamos tener en claro, ¿sí?, dónde estamos dando clase, el contexto actual, los recursos que tienen mis estudiantes, el barrio donde voy a dar las clases, ¿sí? Eso va a ser lo primordial. Acá, a grandes modos, es lo que estuvimos viendo. Vimos qué es la psicología, vimos cuáles son sus escuelas, vimos sus principales referentes, vimos cuál es el objeto de estudio de la psicología, nos dedicamos a ver un poco de conductismo, pero lo dejamos medio ahí para nuestra segunda clase, ¿sí? Vimos las ramas de la psicología, vimos las escuelas, ¿sí? Van a tener para ver un video, historia de la psicología, y van a tener para ver un video sobre el conductismo, ¿sí?, que me gustaría que lo hagan. Y me gustaría ver si alguien nos cuenta sobre qué se basa el experimento de Pablo, ¿sí? Me gustaría ahora que juntos podamos repasar el primer trabajo. El primer trabajo es un cuestionario de 5 preguntas que lo pueden hacer en grupo si quieren de hasta 3 personas. Y se basa en la primera pregunta, les pregunto, qué redundante. Las primeras preguntas les doy como disparador qué es la psicología y cuál es su principal objeto de estudio. Flora acá se los mencionó a grandes modos, pero tienen, acuérdense, el texto Psicología como Ciencia y Introducción a la Psicología, que es un compilado de textos de la Universidad de Córdoba que hablan sobre qué es la psicología y cuál es su objeto de estudio. Me gustaría que a la hora de responder puedan armar preguntas que tengan una reflexión crítica, ¿sí? Que no sean preguntas que vayan al copiado y pegado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta todos, porque somos grandes. Entonces, que si quieren citar autores, es válido y está bueno. Pero que lo hagan citándolos, que lo hagan mencionándolo, que marquen citas textuales. Pero quiero ver también producción propia de ustedes, ¿sí? La pregunta número 2, les pregunto en qué y cómo crees luego de lo leído se relaciona la psicología con la educación. ¿Qué relación tiene la psicología con la educación? ¿Qué les parece a ustedes, sí? Pensemos en todo esto, en el estudio de la conciencia, el estudio del alma, de la mente, ¿sí? Después en el punto 3 les pregunto, luego de leer las escuelas de la psicología, te pido que elijas 3, ¿sí? 3 escuelas, vieron que había un montón, yo les voy a dejar ahora el cuadro. Bueno, y describas las mismas, que pongas cuál es su objeto de estudio, cuál es su método de estudio, en qué se basan, en qué no se basan, qué hacen, ¿sí? Para qué aplican, ¿sí? Me gustaría que puedan armar un cuadrito sencillo como ustedes puedan hacerlo. Si no lo saben hacer en la compu y lo quieren hacer a mano alzada, lo hacen a mano alzada, le sacan una foto y lo pegan en el Word, ¿sí? Bien. Esperen.
en el punto 4, les pregunto, ¿a quién se considera el fundador del primer sistema psicológico? Describan su aporte. Uno de los textos les habla bien de este fundador de la psicología, cuál es su aporte, así que lo tienen bien ahí para que quede fijado. Y después, en la pregunta número 5, les pregunto, ¿cómo entiende Pablo el fenómeno de la conducta? ¿Sí? ¿Qué es una conducta? ¿Sí? ¿Solamente los seres humanos poseen conducta? Bueno, me gustaría que investiguen ahí un poco y tienen el video que yo les voy a brindar sobre el conductismo, que habla un poco sobre las conductas. ¿Por qué terminamos con este tema? Porque va a ser el primero que vamos a tocar en nuestro encuentro número 2. Espero que estos conceptos hayan quedado claros. No es una clase presencial, lo sé, me encantaría dar clase presencial porque soy de las profes que les gusta el contacto en el aula, pero es una manera de tenernos un poco más cerca. Después vamos a ver si implementamos alguna clase por Hangout, por Zoom, por alguna aplicación, ¿sí? Pero está bueno que podamos relacionarnos y establecer una relación en la plataforma. Tienen también en la plataforma el recurso de enviar mensajes privados, por si alguien me quiere consultar algo en privado, lo pueden hacer también. Yo me comprometo ahora a subirles este video, a subirles la explicación y a subirle abajo los otros 2 videos. Les voy a dejar un recuadro sobre las escuelas de la psicología, ¿sí? Ha sido un placer, será un placer compartir con ustedes este cuatrimestre. Nos vamos a moldar a las circunstancias que estamos atravesando. Les tocó a ustedes empezar este tramo así, pero está bueno que hayan podido comenzar. Nada, los saludo, a cuidarse, a quedarse en casa y un saludo de codo para todos. Gracias.